Generalidades. Los materiales se pueden clasificar en homogéneos, heterogéneos, metálicos, no metálicos, inorgánicos y orgánicos, según sus propiedades químicas. Se diferencian así los materiales rígidos y flexibles, tenaces, frágiles, conductores, aislantes, reciclables y no reciclables. Materiales metálicos. Los metales suelen ser materiales duros, opacos y brillantes que presentan una buena conductividad eléctrica y térmica. Aunque aproximadamente 91 de los 118 elementos de la tabla periódica son metales que pueden ser elementos compuestos, aleaciones y de transición. Metales ferrosos. Los metales ferrosos se definen como aquellos metales que contienen hierro. Los metales no ferrosos no lo tienen. El atributo distintivo del hierro es que es denso, fuerte cuando se mezcla con carbono, abundante y fácil de refinar, altamente susceptible a la corrosión y magnético. No ferrosos. Son materiales que no proceden del hierro. Se pueden clasificar según su densidad en metales pesados y ligeros. Algunos metales pesados son cobre y también el plomo. Puros y aleaciones. El concepto de metal refiere tanto al elemento puro así como a aleaciones con características metálicas, como el acero y el bronce. Los metales comprenden la mayor parte de la tabla de elementos y se separan de los no metales por una línea diagonal entre el boro y el polonio. Los metales puros más comunes son aluminio, cobre, plomo, zinc, estaño, plata y oro. En comparación con los no metales, tienen baja electronegatividad y baja energía de ionización. Materiales no metálicos. Los no metales son elementos poco abundantes en la tabla periódica y se caracterizan por no ser buenos conductores del calor ni de la electricidad. Sus propiedades son muy distintas a las de los metales. Por otra parte, forman enlaces covalentes para formar moléculas entre ellos. ¿Cuáles son los materiales orgánicos e inorgánicos? Los compuestos orgánicos se basan principalmente en carbono, en combinación con otros elementos. De forma general, encontramos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. En cambio, los compuestos inorgánicos se forman con cualquier elemento de la tabla periódica. Polímeros. Un polímero es una sustancia compuesta por grandes moléculas o macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Debido a su gran variedad de probabilidades, tanto los polímeros sintéticos como los polímeros naturales juegan un papel esencial en nuestra vida. Cerámicos. Normalmente los materiales cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos: arcilla, sílice pedernal y feldespato. Ejemplos de cerámicos tradicionales son los ladrillos y tejas utilizados en la industria de la construcción y las porcelanas eléctricas de uso en la industria eléctrica. Los materiales cerámicos están constituidos por elementos metálicos y no metálicos. Se fabrican principalmente con diferentes tipos de arcillas. Se moldean en crudo y, tras someterse a un proceso de cocción, adquieren consistencia vítrea debido a las reacciones químicas que tienen lugar. Materiales compuestos. En los materiales compuestos son combinaciones macroscópicas de dos o más materiales diferentes que poseen una interfaz discreta y reconocible que no se separa. Debido a ello son homogéneos. Sus propiedades no son las mismas en todo su volumen. En la ciencia de los materiales reciben el nombre de materiales compuestos aquellos materiales que se forman por una unión de dos o más materiales para seguir la combinación de las propiedades que no es posible obtener en las materias originales. Los materiales compuestos se pueden clasificar bien en función de dos tipos, de matriz o bien en función de refuerzo que unen en su fabricación. Nanomateriales. Los nanomateriales son productos nanotecnológicos de creciente importancia. Contienen nanopartículas de un tamaño que no supera a los 10 nanómetros, al menos en una dimensión. Los nanomateriales empiezan a utilizarse en los campos de electrónica y cosmética, entre otros. Los nanomateriales son materiales con propiedades morfológicas más pequeñas que una unidad de millar en al menos una dimensión. Los nanomateriales, como las partículas, los tubos o fibras a nanoescala, son uno de los productos principales de la nanotecnología. Las nanopartículas generalmente se definen como una de las menores de 100 nanómetros, al menos en una dimensión.